Muy bien, pues empezamos, si os parece. Buenos días a todos. Es un placer daros la bienvenida al evento Castilla, Empresa Solidaria, el rol de las empresas en el impacto social. Tanto a quienes nos acompañáis hoy aquí en la sala como los que están online. Soy Macarena Muñoz, presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Económica y moderaré hoy la jornada. Contamos para la inauguración oficial del encuentro con el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la Casa de las Empresas Españolas y bienvenidos, y os lo digo de verdad y de corazón, a vuestra casa. Luciano, muy buenos días. Ayer dije, voy a estar un segundo porque me voy corriendo al avión, pero quería por lo menos tener la oportunidad de saludaros. Yo creo que una iniciativa que arrancamos hace no sé cuántos años, el año 18, pues sí, el año que me hicieron presidente de la COE. Bueno, pues dentro de lo que es ese espacio de multiplicar, ¿no?, solidaridad, yo creo que hay un dato que he visto hoy, ¿no?, de cómo el año anterior 43.000 empresas habían puesto la X y este año ya más de 300.000. O sea, yo creo que eso define que el proyecto sigue para adelante, que todavía hay que seguir trabajando en ello, pero yo creo que también dice pues de esa solidaridad del mundo empresarial, en este caso hacia el tercer sector y sobre todo hacia la gente que más lo necesita, y en este caso también yo creo que es un acto también de agradecimiento al trabajo que hacéis. Yo creo que eso también es importante. Simplemente deciros que vamos a seguir adelante. Aquí está Fátima, la presidenta de la Fundación, que también hacemos muchos actos de solidaridad también como Fundación, pero insisto, yo creo que hoy lo importante es seguir avanzando y lo más importante son los datos, no el relato. Y los datos son que de 43.000 hemos pasado a más de 300.000 y espero que eso sea en beneficio de las personas que están en procesos de exclusión y las que más, en este caso, necesitan la ayuda de toda la sociedad. Así que muchísimas gracias de verdad por vuestro trabajo y que sepáis que el mundo empresarial está cerca vuestro. Y me voy corriendo al avión. Vale, ¿qué se me espera? No lo vaya a perder. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues continuamos, si os parece, con Luciano Pollato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector. La presidenta de la Fundación de la COE, y yo creo que la COE hizo una buena apuesta fichando a Fátima, porque Fátima en sus momentos de responsabilidades políticas, tengo que decirlo, pues hizo una gran apuesta por lo que es la articulación del tercer sector, porque en tema de lo social ya tenía bastante conciencia, pero una cuestión es dedicarnos a acompañar a muchísimas personas en proceso de exclusión y otra cuestión es creer en el tercer sector, ¿no? Y fue de las primeras personas con las que pudimos hablar de esa articulación del tercer sector. La COE, pues mirar, cuando vinimos por primera vez aquí, a esta sede, os recuerdo que la plataforma del tercer sector es una plataforma joven. Las entidades que la componemos somos algo mayores, ¿no? Y quienes ejercemos el liderazgo pues también tenemos alguna edad que otra. Pero esta plataforma solamente tiene 13 años, ¿no? Y una de las cuestiones de las iniciativas que tuvo fue decir cómo la empresa de este país, tanto empresa mediana como pequeña, como los autónomos, como las empresas del IBEX 35, cómo pueden colaborar con las entidades del tercer sector. Se lo propusimos al ministro de Hacienda en aquel momento y cuando escuchó la propuesta dijo, pues puede ser algo interesante. Bueno, cuando dijo que podía ser algo interesante y cumplió con su promesa, automáticamente, ¿cómo vamos a hacer campaña hacia las empresas? Pues con quien son las personas interlocutoras, o en este caso la COE, la máxima interlocutora de las empresas.
Y bueno, pues su presidente, Antonio Garamendi, pues evidentemente cuando hicimos aquí la primera rueda de prensa, que estábamos en un momento complicado políticamente hablando, y bueno, y ahora también lo estamos, y aquello estaba, esta sede estaba llena de medios de comunicación, pero no por la campaña, sino por lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Y precisamente Antonio Garamendi decía, bueno, pues vamos a aprovechar esta situación de tanta convulsión para hablar de la empresa, de cómo puede ser solidaria. Bueno, lo decía Antonio, es decir, más de 200.000 empresas, pasar de un 4% de las empresas a un 19% de las empresas es un dato muy importante. Y Antonio nos decía, bueno, los datos son importantes, el relato, pero tenemos que seguir tomando conciencia, sobre todo las entidades del tercer sector, que hay que seguir haciendo campaña, hay que seguir concienciando, hay que seguir sensibilizando y hay que hacer una apuesta por el mundo empresarial, ¿no? Lo que llamamos nosotros el segundo sector. Porque es verdad que el tercer sector sí tiene mucha relación con el primer sector, que es la administración pública en todas sus variantes, y con el segundo sector parece que siempre vamos como tenemos este proyecto, tenemos esta iniciativa, nos hace falta una inversión económica, ¿no? Y siempre vamos a pedir ayuda y lo hacen, ¿no? Aquí tanto grandes entidades como pequeñas como medianas, digo, del tercer sector, tienen colaboraciones muy importantes del mundo empresarial. Pero yo creo que ha llegado el momento de tener una relación que vaya mucho más allá. No hay que olvidar que el mundo empresarial es el que genera empleo en este país, es el que transforma, es el que produce economía y evidentemente es un poder influyente desde ese punto de vista. Y también últimamente es muy consciente de todo lo que es la responsabilidad social corporativa, pero ha dado un paso más allá. No solamente se trata de un tema reputacional, no solamente se trata de un tema de ayudar, sino de valores y principios que hay dentro del tercer sector, va siendo incorporado, permíteme, por este atrevimiento, Fátima, al mundo de la empresa. Todo lo que tiene que ver con la ética, todo lo que tiene que ver con la coherencia, todo lo que tiene que ver con el compromiso. Cuando digo que hay que ir más allá, tenemos que aprovechar estos eventos para ir haciendo alianzas con el mundo empresarial, para temas que nos preocupan, ir actuando de manera conjunta, porque todas las causas estructurales que pueden generar exclusión, desigualdad, etcétera, etcétera, no las puede cambiar el tercer sector y a veces tampoco lo público, desde la Administración General del Estado, tampoco puede, ¿no? Entonces, esta herramienta que hay que convencer, ¿no? Tenemos que pasar del 19% hasta el 100%, queda una gran franja para ir concienciando de que la empresa hoy en día española es una empresa solidaria, es una empresa responsable y que también quiere dialogar y que también quiere hacer diseños estratégicos con el tercer sector para que las cuestiones de exclusión cambien. ¿Qué hay que hacer? Bueno, nosotros hemos dado algún paso, ¿no? con las consultoras de este país, también con las empresas que hacen las aplicaciones informáticas. Hay empresas que ya tienen mucho soporte y que evidentemente lo pueden hacer, pero hay muchas empresas que no tienen esos soportes, ¿no? de acompañamiento a la hora de hacer las declaraciones y por lo tanto tenemos que llegar a este tipo de empresas. Sería el objetivo importante. Por eso, Fátima, como presidenta de la Fundación COE, pues necesitamos que vayáis concienciando, ¿no? No solamente colaborando en una cantidad de proyectos que ya colaboráis, sino en esta idea, ¿no? de que marcando el 0,7 no cuesta nada y es el 0,7 de la base imponible del impuesto de sociedades, que dentro de poco habrá que hacerlo. ¿Y cuál podría ser el futuro? Pues el futuro se hace con el presente. Y el presente pasa por seguir coordinándonos bien con la COE, con CEPIME, con UPTAS, con la economía social, ir estableciendo alianzas que nos beneficien y que sean intereses comunes. Y por lo tanto se abre un camino muy importante, no solamente de incremento
del número de empresas que colaboren con el 07, sino también de ver la manera de cómo podemos hacer un mundo más justo. Muchísimas gracias. Y Fátima, pues un privilegio tenerte aquí. Bueno, tenerte aquí, tú nos tienes aquí, porque es vuestra casa, es tu sede y evidentemente, como te has dado cuenta, aquí estamos encantados. Muchísimas gracias, Fátima. Muy bien, pues muchísimas gracias. Me quedo con los dos datos por ahora que se han dado, la cifra de 300.000 y la frase del 07 no cuesta nada. Si os parece, avanzamos en la jornada. Muchísimas gracias a Fátima y a Luciano. Y invitamos a María José Juanes, directora ejecutiva de la Plataforma del Tercer Sector, que nos compartirá los resultados de la campaña de 2024 y nos presentará en primicia la nueva campaña para este año. ¿Se me oye? Sí. Bueno, pues hola, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí hoy acompañando el arranque de esta campaña. Y ya han empezado a dar datos, tanto el presidente de la COE como el presidente de la plataforma. Y hoy estamos aquí, mi pequeña intervención es porque muchas veces la evidencia y los datos nos ayudan a ver mucho más el impacto y la necesidad que tenemos de esta campaña. Hoy estamos aquí porque queremos aliados, porque ya tenemos a un tercer sector que lidera, está en la cabecera del equipo y están aquí nuestras vicepresidencias, está Cruz Roja, está nuestro vicepresidente territorial, nuestra vicepresidenta también Patricia Sanz, siempre está Caritas de Trap, Plataforma del Voluntariado, POAS, tenemos a la coordinadora, la plataforma de infancia, que están todas en la cabecera, pero necesitamos empresas, necesitamos aliadas, que hoy hay muchas aquí, está la cabecera, hasta el presidente de la COE y la presidenta de la Fundación Fátima, pero necesitamos arrancar la campaña y llegar a la meta. Entonces, os vamos a evidenciar con datos que siempre nos ayuda a ver mucho más el impacto que tiene la campaña. Entonces, empezamos con los datos que veis ahí. Yo voy a empezar diciendo datos que ya se han dicho, que es cuánto este año, qué cantidad de empresas han marcado la casilla Empresa Solidaria. Y el dato así en principio es decir, bueno, pues 300.000 están bien, pero vamos a ver la evolución, vamos a ver la perspectiva. ¿Cuántas empresas marcaron en 2022 la casilla que tenían la capacidad de marcarla y la marcaron? 36.000. Marcaron 36.963 y en el año 2023 43.090. Aquí es cuando vemos la evolución, aquí cuando vemos cómo hemos pasado del 2023 al 2024. ¿Qué significa pasar de 43.090 a 300.000 empresas que se han comprometido y que han marcado la casilla? Pues es que estamos hablando de que ha habido un aumento de 200.000 empresas que se han comprometido. Y que se han sumado a la campaña. Y en porcentajes, ¿qué significa en porcentaje estos datos? Pues en porcentaje también es significativo. Estamos hablando de que casi el 19% de las empresas que tienen la opción de marcar, la han marcado. Es verdad que si vemos la perspectiva del año anterior, es que solo el 2,7% de empresas que tenían la capacidad de marcar, marcaron. Ahora estamos hablando del 19%. Pero es verdad que si lo piensas y dices, pues es que todavía quedan un 82% de empresas que tienen la capacidad de marcar y no están marcando. Es verdad que hoy los datos los presentamos, siempre sabéis que los datos tienen muchas perspectivas y manera de enfocarlos. Nosotros creemos que estamos en un buen dato, pero significa que queda mucho recorrido, que necesitamos que el 82% de empresas restantes sigan marcando. Por eso es importante las alianzas, es importante esta campaña y que consigamos muchas más empresas de referencia que nos creen ese efecto dominó, ¿no? Y el tercer sector que siempre está acompañando. Entonces, los porcentajes son buenos y vamos a ver qué significa este porcentaje en recaudación, ¿no? De cuánto dinero estamos hablando. Pues estamos hablando de que en el 2024 se ha recaudado 83 millones. En perspectiva, si lo vemos,
es que, claro, esta cifra, si vemos una perspectiva, ha aumentado un 45%. Quiero decir, es el dato mejor que hemos tenido desde que empezamos a hacer la campaña del 2019. Somos jóvenes en la campaña, tenemos todavía un recorrido importante, pero vamos a ver esa evaluación porque para nosotros es muy importante esta recaudación por todo el impacto que ahora os diré que va a tener, pero si lo vemos en datos es cuando vemos todavía el salto cualitativo que ha tenido este año, ¿no? Si empezamos viendo los últimos años, bueno, desde que empezamos, en el 2019, la recaudación superó los 33 millones. Ahí empezamos a tener ya una referencia, 33 millones. 2020, ligeramente creció. Hablamos ya de 36 millones. 2021, bueno, es la pandemia del COVID. Ahí, obviamente, hubo una reducción a 31 millones. 2022, seguimos aumentando en 43 millones. En el 2023 hablamos ya de 57 y 2024 veis el salto cualitativo, que hemos pasado de una recaudación de 57 millones a 83 millones. Por lo tanto, estamos en un dato importante, nos felicitamos a todas las entidades, empresas que nos acompañáis y nos gustaría ahora hacer la reflexión de, ¿y esta recaudación? Porque además muchas veces cuando vamos desde la plataforma a contaros la casilla, muchas empresas nos preguntan, ¿y a dónde va el dinero? ¿Y a dónde va estos 83 millones? ¿Y a dónde va este dinero? Pues este dinero va a reforzar y a fortalecer el estado de bienestar de este país. Va a hacer una sociedad más democrática y va a hacer una sociedad más fuerte, ¿no? Porque movilizamos recursos y movilizamos financiación. Y aquí hay una parte también importante que visibilizamos también con datos. La recaudación va tanto a la proximidad, a los territorios, a esas entidades pequeñas de a pie o más grandes que están en la realidad puerta a puerta, entidades conformadas por personas que trabajan para personas en esa solidaridad. Pues ahí tenemos que los últimos datos que tenemos, que es 9.456 proyectos se han financiado a nivel autonómico. Estamos hablando de que se han impulsado por 3.037 entidades en todo el territorio. No hay comunidad autónoma o territorio que no haya habido entidades sociales que hayan llegado a personas en situación de vulnerabilidad en proyectos financiados por esta recaudación. Por lo tanto, estamos hablando de una vertebración y una articulación de todos los territorios de España. Y a nivel nacional, ¿qué impacto tiene a nivel nacional? Pues también a nivel nacional estamos hablando de que estamos financiando proyectos, por un proyecto, 1.078 proyectos se han financiado y han sido desarrollados por casi 300 entidades sociales. Por lo tanto, la visión estatal, apostar por la innovación, apostar siempre por reforzar las políticas públicas para que sean más eficaces y más eficientes, apostar por la innovación también es importante para las entidades del tercer sector para llegar a los usuarios y ser más eficaces en todos los proyectos. Por lo tanto, vemos que tenemos visiones autonómicas y visiones nacionales, por lo tanto, vertebramos toda la sociedad. Y ya vamos terminando. Y yo sí que quería, antes de terminar y de pasar al sello, instar a decir que detrás de cada proyecto y detrás de todos los proyectos que están impulsados por las entidades, hay personas que forman parte de las entidades del tercer sector, que trabajan para hacer una sociedad más fuerte, una sociedad más digna, porque cuando trabajas a favor de las personas en situación de vulnerabilidad, estás trabajando a favor de toda la sociedad. Vamos a hacer una sociedad mejor y más fuerte. Detrás de esta financiación significa que hay recursos y significa que estamos generando oportunidades. Estamos generando oportunidades y estamos dignificando la vida de muchas personas en esta sociedad. Y estamos hablando de que las empresas solidarias, que sois las empresas que marcáis y sois las empresas que estáis acompañándonos en esta carrera de fondo, pues sois empresas solidarias que también, pues también tenéis una marca como empresa solidaria, tanto externa como interna. Y ahí os vamos a ayudar la plataforma. ¿Cómo? Con el sello.
Con el sello de empresa de la campaña de la casilla Empresa Solidaria os vamos a ayudar. Os vamos a ayudar porque vamos a ayudar a visibilizar ese esfuerzo, a visibilizar ese compromiso y a visibilizar esa apuesta que estáis haciendo por ser más solidario y por ayudar a ser un Estado, a fortalecer el Estado democrático y de bienestar. El sello de la casilla Empresa Solidaria es un distintivo que podéis solicitar a aquella empresa que ha marcado la casilla. Lo podéis solicitar a través de la página web de la casilla empresasolidaria.es. Lo podéis solicitar a partir del 1 de agosto. Y este sello se visibiliza de que destináis el 0,7 del impuesto de sociedades a financiar proyectos sociales. Además, ahí ayudamos en todos los actos, los eventos que hacemos, a que se pueda visibilizar ese sello, que podáis utilizarlo pues, a través de vuestra web, compartir en redes sociales, memoria de sostenibilidad. Bueno, es una apuesta decidida y es una visibilización del compromiso que se está demostrando. Y con todo lo que hemos logrado hasta aquí, sabemos que estamos todavía, que somos jóvenes, decíamos, y que aunque los datos son buenos, todavía queda un 82% de empresas que no han marcado. En la campaña de este año vamos a apelar al mundo empresarial, porque necesitamos tener esa alianza, lo decía mi presidenta al principio, necesitamos dar un paso más entre el tercer sector y el mundo empresarial. Y hoy estamos aquí para instaros a ello, y la campaña de este año, la campaña que vamos a lanzar y que ahora os vamos a pasar un vídeo para que lo veáis, insta a ese compromiso. Tiene 3 mensajes muy claros. Si avanzamos como sociedad, es por ti. Si somos una sociedad más solidaria, es por ti. Y si vivimos en un planeta mejor, es por ti. Y está claro que tenemos un objetivo claro, tanto el tercer sector y todas las entidades que estáis aquí, las que no estáis y estáis apoyando esta campaña, como las empresas. Tenemos un objetivo claro, que es multiplicar el impacto social y hacer una sociedad mejor. Así que os apelamos a todas las empresas a uniros con más fuerza este año a la campaña, y si os parece, damos paso al vídeo. Para que una sociedad avance, las empresas no podemos dejar a nadie atrás. Fomentemos la inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, la igualdad entre personas y seamos una sociedad más solidaria. Y esto es algo que, además de decir, ahora las empresas podemos hacer. Porque si avanzamos como sociedad, es por ti. Porque si vivimos en un planeta mejor, es por ti. Y porque si somos una sociedad más igualitaria, también es por ti. Porque algo tan sencillo, voluntario y gratuito, como marcar la casilla Empresa Solidaria en el impuesto de sociedades, se convierte en un pequeño gesto que provoca grandes resultados. Y, además, también lo haces por ti. Porque ese mundo también es el tuyo. Marca la casilla Empresa Solidaria en el impuesto de sociedades en el modelo 200, casilla 73. O en el modelo 220, casilla 69. O infórmate en casillaempresasolidaria.es. Porque si avanzamos hacia un futuro mejor, es por ti. Pasamos al foro de debate. Invito a que suban conmigo, por favor, a Asunción Montero, vicepresidenta de Sostenibilidad Económica y Ambiental de la Plataforma del Tercer Sector, Ángel Sánchez, director de la Fundación COE, y Carlos Ballesteros, director de la Cátedra de Impacto Social de la Universidad de Comillas. Pues por daros un par de pinceladas mientras suben, Ángel Sánchez es licenciado en Derecho por la Universidad de Huelva. Su formación jurídica en el ámbito del derecho privado es sin duda base para el desarrollo de su trayectoria profesional, en la que conjuga la gestión pública con la docencia universitaria como profesor asociado del área de Derecho Mercantil. Actualmente es director general de la Fundación COE. No pasa nada.
Carlos Ballesteros es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas desde hace más de 30 años y actualmente dirige la Cátedra de Impacto Social y el Programa Executive de Gestión y Medición del Impacto Social. Asunción Montero, como he dicho, es vicepresidenta de Sostenibilidad Económica y Ambiental de la Plataforma del Tercer Sector. Pues pasamos, si os parece. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este debate. Hemos escuchado ya bastantes datos. Por ir empezando, ¿qué papel deben y pueden desempeñar las empresas en la transformación social? Si os parece, Asunción, si quieres empezar. Aquí, ¿no? Ahí está. Sí. Gracias. ¿Está bien? Sí, ¿no? Bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a la COE por permitirnos estar aquí hoy y contar todo lo que significa la casilla de la empresa solidaria. Pues al final estamos en un contexto bastante complejo, un mundo lleno de incertidumbre, la información es inmediata, tenemos mucho influjo, la transformación digital nos va cambiando el paso día a día. Y las empresas tienen un importante punto de vista con respecto a la transformación social. ¿Por qué? Pues porque al final ellos tienen un alcance y unos recursos diferentes, ellos tienen una capacidad de innovación, ellos tienen unos recursos y una capacidad de influencia que probablemente desde las entidades sociales nos cuesta llegar ahí. El mundo está cambiando, hay desigualdades crecientes, tema de cambio climático, envejecimiento de la población, y las empresas, más allá de creer que pueden ser aliadas estratégicas, creemos que es que ya lo son aliadas estratégicas en todo esto que tiene que ver con la transformación social. Mucho más allá de la financiación de proyectos, que es súper importante, sobre todo lo que nos interesa es toda esa mirada social que pueden dar las empresas a la hora de sus decisiones del día a día, de sus decisiones a la hora de contratar, de sus decisiones a la hora de producir y de sus decisiones a la hora de con quién se relaciona y los agentes que tiene. Lo decía antes la directora, tiene una capacidad transformadora y multiplicadora porque tiene una cadena de valor, ya sea con sus clientes, con las personas con las que colabora. Así que creemos que son fundamentales en toda la parte de transformación social y son aliadas estratégicas. Todo esto tiene que ver con la corresponsabilidad de diferentes actores. Ya desde hace muchos años las personas individualmente marcan la casilla de la X solidaria, toman su propia decisión a dónde destinan parte de su ingreso. Esto es una parte del sector privado y, por supuesto, de las entidades sociales. Es una corresponsabilidad de varios actores a la vez. Ángel, ¿cómo lo veis vosotros desde la Fundación? Lo quito yo este. Sí. Ahora, que el de la casa no sepa cómo van los micrófonos, tiene su cosa. Bueno, oye, muy buenos días a todas y a todos, y muchas gracias a la plataforma del tercer sector, querido Luciano y equipazo, porque es un orgullo para nosotros no solo recibiros hoy aquí, en vuestra casa también, sino trabajar con vosotros todos los días del año. Y así, como han dicho tanto el presidente como la presidenta, así continuaremos. Así que muchas gracias. El punto de vista es muy parecido. Querido Carlos, Asunción, Macarena, el punto de vista es muy parecido al que ha trasladado Asunción, ¿no? Es decir, estamos en un momento, yo creo que a lo largo del coloquio abordaremos cómo ha evolucionado ese concepto clásico de responsabilidad social empresarial hacia lo que hoy tenemos, ¿no? Pero el punto de vista es muy parecido. Es decir, nosotros desde Fundación COE actuamos día a día por trasladar una imagen positiva de la empresa como una institución esencial en la vida social y económica española, como un agente económico y social de primer nivel y protagonista de las transformaciones no solo económicas sino también sociales, ¿no? Yo creo que eso está cada vez más interiorizado en el ADN de las empresas. Posiblemente estos buenos resultados que hoy hemos presentado tengan algo que ver con eso, aunque siempre decimos que hay que ir a más y que no son suficientes, pero son agentes relevantes desde el punto de vista económico y social. Y a mí siempre me gusta trasladar, cuando hablamos de este tema,
una doble visión que se ha tenido siempre o que se tiene de la empresa. En primer lugar, como creadora de riqueza y de oportunidades a través del empleo, que yo creo que eso siempre hay que ponerlo en valor. Y luego a partir de lo que siempre se ha conocido como responsabilidad social empresarial, ¿no? Es decir, cómo traslada la empresa ese compromiso social hacia la sociedad, cómo prioriza la sociedad y cómo apuesta como una línea estratégica ya, como un vector esencial de la empresa, por llevar a cabo acciones sociales o del compromiso social. Y a mí me gustaría poner en valor las dos cosas, ¿no? Porque es verdad que la presidenta lo dice muchas veces. Los dos vectores son complementarios, pero hay una cosa que es fundamental y que es clave y que nosotros siempre decimos, y es que el empleo quizás es la mejor herramienta contra la desigualdad, ¿no? Y sobre todo lo que posibilita que las personas lleven a cabo su proyecto de vida con absoluta independencia y libertad, ¿no? Es decir, hay un dato que es esencial, es decir, la empresa española es protagonista de 8 de cada 10 empleos y es protagonista del 70% de la riqueza social anual en España, ¿no? Y eso es complementario con lo anterior, es decir, no son antagonistas, sino todo lo contrario. Y la empresa española hoy ya sabe trasladar a la sociedad la importancia de ser un agente transformador desde el punto de vista de la creación de empleo y oportunidades y de un agente transformador como entidades que han interiorizado en su ADN y en su filosofía de empresa una visión que pretende devolverle a la sociedad todo lo que la empresa de verdad le debe a la sociedad, ¿no? Y eso en el día a día de la Fundación sí lo vamos percibiendo, ¿no? Es decir, nuestra labor esencialmente es canalizar desde la humildad el compromiso social de las empresas españolas, bien a través de proyectos propios o simplemente animándoles a ello, que es fundamentalmente lo que hacemos a través de la colaboración y la alianza con la plataforma del tercer sector. Y sí vemos esa respuesta, sí vemos esa interiorización en la empresa española, que hay que seguir trabajando, pero termino. Lo que antes la empresa era objetivo de algún departamento o de alguna persona aislada ya forma parte de la estrategia global e integrada de la empresa, que combina, en el buen sentido de la palabra, el negocio con la acción social, ¿no? Y yo creo que eso es el mejor punto de partida que podemos tener para seguir impulsando proyectos como el que la plataforma del tercer sector desarrolla en todo el territorio nacional. Totalmente, una alegría escuchar eso. Carlos, ¿tú cómo lo ves desde tu cátedra? Hemos escuchado la parte de la plataforma del tercer sector, las empresas. ¿Tú cómo ves este papel? Sí, y ser el último es lo que tiene, ¿no? Que, a ver, cómo no me repito. Se me estaban ocurriendo decir que voy a hacer dos ideas, una cuña publicitaria y un agradecimiento, y voy a empezar del final para adelante. El agradecimiento, por supuesto, a que nos hayáis invitado a estar sentados aquí y a compartir ideas y a impulsar este maravilloso proyecto que creo que es muy necesario y muy potente, ¿no? Y en ese sentido, y entro con la cuña publicitaria, reivindico en ese papel que está diciendo María. Tenemos a las empresas, tenemos al tercer sector y tenemos a la academia, ¿vale? Y la academia se nos encargan dos cosas, fundamentalmente avanzar en el conocimiento, plantear nuevos conceptos, nuevas ideas y avanzar en ese conocimiento y en ese corpus conceptual, y por otro lado formar. Hoy me voy a ir un poquito más tenemos que formar a los futuros líderes. Dentro de 10 años, 20 años, 30 años, las personas que se sentarán y tendrán que hacer ese TIC de la casilla solidaria, tendrán que venir con ello ya integrado. Vamos, no solo el TIC de la casilla solidaria, cuidado. Las personas que estén dirigiendo las empresas, que estén liderando el sector empresarial, yo vengo de una facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y formamos a los futuros líderes que tomarán decisiones, y creo que tienen que tener en cuenta este tipo de cosas. Por lo tanto, esa cuña publicitaria de reivindicar un poco también el papel de la academia. Dos ideas. La primera tiene que ver con que hace quizás 25, 30, 40 años, en el siglo pasado, teníamos muy claro el papel que teníamos, ¿no? El primer sector era el sector privado, debía proveer de bienes y servicios que solucionaran necesidades de las personas, de los consumidores y las consumidoras, a unos precios más o menos decentes, crear empleo y con eso remunerar el valor del accionista, maximizar el valor del accionista y del propietario de la empresa.
Teníamos un segundo sector, o el sector público, que tenía que encargarse de velar por el bienestar. Vamos a dejarlo ahí, no voy a entrar en más disquisiciones porque no están los tiempos para hacerlo, pero un sector público que tenía que velar por el bienestar público. Y un tercer sector, al cual hoy le llamaríamos que tenía que hacer eso de la adicionalidad. Llegar donde el mercado no llega y dar un apoyo adicional, dar unos apoyos no financieros, solucionar determinados problemas, bueno, pues porque estábamos o estaban ahí para poder apoyar esa parte que no era de mercado y que tampoco era puramente público, pero que era muy necesaria y un papel importantísimo desde esa iniciativa también privada, pero solidaria. Bueno, eso que hace 40, 50 años era clarito, resulta que en el siglo XXI se nos han desdibujado todos los contornos, porque resulta que ahora la empresa ha dicho, ahí va, y con esto viene mi segunda idea. Si yo nací para satisfacer las necesidades de los y las consumidores y además estos agrupados se llaman la sociedad y resulta que ahora, como bien se ha dicho hace un momento, la sociedad ha envejecido, la sociedad tiene una serie de problemáticas que le preocupan y que están ahí diciendo ¿qué hacemos? Pues yo tengo que buscar soluciones de mercado. Y cuando digo soluciones de mercado, son soluciones buenas a unos precios dignos, creando un empleo decente, etcétera, etcétera, pero soluciones de mercado que solucionen estos problemas sociales. Por lo tanto, soy un agente más en la transformación de la sociedad. Y entonces yo creo que con esa idea de, primero, se desdibujan. Hace muchos años la idea era, resulta que me han acusado, yo empresa soy malísima, me han acusado de utilizar mano de obra infantil en la fabricación de mis productos y entonces tengo al tercer sector, sobre todo al más combativo, qué malos sois y manifestándose en la puerta. Ahora yo ya he visto muchos ejemplos donde tengo una empresa y más también por los avances legislativos. Por ejemplo, esa directiva que no terminó de salir sobre debida diligencia en derechos humanos, pero que al final yo soy una empresa y digo, hay cosas que yo no sé hacer, pero tengo un tercer sector que ha estado en el terreno, que ha estado en lo local, que ha tocado barrio, que ha tocado calle y que me sabe decir cómo intento evitar determinadas problemáticas que yo antes no era consciente que lo estaba haciendo. Y entonces empezamos a colaborar, ¿vale? Y yo creo que ahí vemos cómo todos podemos transformar. Y una de las cosas es marcar la casilla, y con esto termino. No estoy del todo de acuerdo, perdón, presidente, con que esto es sencillo, porque no es sencillo. O sea, yo creo que no es sencillo. Es muy fácil, es algo que no me cuesta nada marcar la casilla. Pero creo que tenemos que ir más allá, diciendo que marcar la casilla no es solamente sino la consecuencia de todo un planteamiento y de todo un cambio de mentalidad, ¿vale? Ángel, mencionabas precisamente cómo está cambiando, ¿no?, la responsabilidad social empresarial. Ha sido el marco principal de las empresas en el impacto social y ahora cada vez más estamos hablando de la ASG, ¿no?, el ambiental, social y gobernanza. ¿Cómo veis esta evolución de la responsabilidad social empresarial y iniciativas como la casilla solidaria? Ahora sí, a la primera. Bueno, va en línea con lo que hemos comentado previamente, ¿no? Yo creo que la evolución desde el concepto de la clásica y típica responsabilidad social empresarial, en el que un departamento, una persona en la empresa se dedicaba a desarrollar determinada acción social, a la visión como una estrategia integral en el seno de la empresa, yo creo que facilita y promueve ese acercamiento a proyectos y a iniciativas como la de la plataforma del tercer sector, ¿no? Y sobre todo porque al final esto se ha comentado antes previamente, ¿no? Es cuestión de interiorización en primer lugar y de alianzas, ¿no? Yo creo que una alianza ganadora como esta descansa sobre determinadas bases, ¿no? Nosotros como fundación siempre presumimos de la posibilidad de llegada que tiene la fundación y que tiene COE a todas las empresas, las grandes, las pequeñas, las medianas y los autónomos de toda España, de todos los territorios y de todos los sectores, ¿no? Siempre decimos que somos la fundación de todas las empresas españolas, las grandes, las pequeñas, las medianas y los autónomos. Eso nos sale así de carrilla, pero es que es verdad. Pero es que la posibilidad desde ese sentimiento interiorizado de que la empresa a través de la campaña de la X Solidaria permee y llegue a través de una entidad que canaliza la acción social y que llega también hacia todos los territorios, yo creo que son dos mundos paralelos que se unen para poder llegar hasta el último rincón, ¿no? Y sobre todo es también un ejemplo que pone en valor la importancia de la colaboración público-privada, ¿no?, de la que tanto se habla
y de la que también es necesario presumir y sacar pecho, ¿no? Porque sin duda este también es un ejemplo en el que empresas y entidades del tercer sector se unen para llegar allá donde la administración pública no puede llegar o es difícil llegar, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de ese concepto evolutivo y que ha evolucionado de la clásica responsabilidad social empresarial hasta el modelo integrado que desde mi punto de vista hoy tienen las compañías. Y un segundo apunte. Incluso desde el punto de vista, entendedme, entre comillas, siempre, egoísta de la empresa. Es decir, la posibilidad que ofrece marcar la X solidaria para una empresa objetivamente considerada reduce coste, mejora riesgo, impulsa la innovación en el seno de la empresa y mejora la reputación de marca. Es decir, todo esto forma parte de ese concepto que, vuelvo a decir y lo voy a decir muchas veces, está hoy en día, aunque queda mucho camino por recorrer, muy interiorizado en el seno de las compañías. Y empiezan a despertar también las pymes, que de eso también hablaremos posteriormente. Es decir, la solidaridad tiene que empezar por las pymes y los autónomos. Y la acción social tiene que empezar por las pymes y los autónomos. Y ahí creo que tenemos un gran camino por recorrer juntos, plataformas y empresas, y del que seguro después también hablaremos. Muy bien. Carlos, ¿cómo ves tú esta evolución de la responsabilidad social empresarial? Por supuesto la veo positiva, ¿no? Vamos a empezar por ahí. A mí se me ocurre que hay como 4 grandes posturas, 4 o 5 grandes posturas. Hay una postura muy reactiva, ¿no? La empresa se da cuenta de que tiene que comprometerse con la sociedad y de que tiene una responsabilidad para con el entorno en el que opera, porque tiene fuera en la puerta a un montón de grupos que le están diciendo, algunas veces incluso de manera más, no me atrevo a decir violenta, pero sí más fehacientemente, lo estás haciendo mal y tienes que cambiar, ¿no? Y entonces tengo presión por parte de grupos sociales que me dicen, oiga, que usted lo está haciendo mal. Bueno, es una postura muy reactiva que no debería ser la idónea, pero que a veces se da. Lo segundo, tengo una postura, me parece todavía casi peor, la segunda que voy a contar, que la primera, porque la primera vez yo no me había dado cuenta que hacía mal las cosas y ha tenido que venir alguien a decírmelo y soy capaz de corregir, ¿no? La segunda es una postura puramente operativa, puramente táctica y puramente interesada, ¿no? Y a mí esa es la que me parece que es el greenwashing o el social washing o el impact washing o todo el washing que le queráis decir, ¿no? Y es simplemente que como ahora estamos en el mes de junio y es el mes de la diversidad, le pongo un arco iris a mi envase de patatas fritas y entonces ya estoy comprometido con la diversidad, los derechos de las personas LGTBIQ+, etcétera, etcétera. Pero no tengo una política de diversidad, no tengo una apuesta real, simplemente es que este mes toca vender lo que toca vender. Hay una tercera postura, que obviamente la defiendo mucho más, que tiene que ver con una postura estratégica. Vivimos en un planeta que está enfermo, vivimos rodeados de personas que tienen algunas más problemas, otros menos problemas, algunos avanzan más, otros avanzan menos, y de alguna manera yo soy esa parte, soy ese agente, uno más, y o me dedico a tratar de trabajar desde mi postura muy legítima de soy el sector privado, tengo que vender productos y servicios y tengo que recibir una remuneración a cambio y tengo que remunerar a la propiedad con el dividendo, etcétera, etcétera, pero me dedico también a trabajar desde esa postura para solucionar los problemas, o es que el mercado me va a echar. Entonces, o soy estratégico, se me acaba el petróleo, pues si yo soy una empresa energética o empiezo a pensar en energías renovables, me lo crea más o menos, quiero decir lo que están haciendo, pero fijaos cómo las grandes empresas energéticas y petroleras de este país van virando hacia la descarbonización. Puede ser que vamos a suponer que porque están interesados por crear un mundo más sostenible, más limpio, todo lo que queráis, o también porque es que se me acaba el petróleo y me busco una nueva fuente, o al final tendré que cerrar, ¿no? Y hay una cuarta postura que va alcanzando, que antes yo hablaba de 3 sectores y aquí quizás entraría el cuarto sector, que es esa parte de yo nazco desde la empresa con propósito, ¿no? Mi propósito empresarial, mi misión, más allá de ese legítimo ganar dinero vendiendo productos y servicios, tiene que ver también con solucionar problemas más concretos o más grandes de la sociedad, y vamos evolucionando hacia esa responsabilidad, ¿no? Por supuesto me quedo con el tercero y con el cuarto, y a veces con el primero porque no me daba cuenta de que estaba haciendo ciertas cosas mal y ha tenido que venir alguien a levantarme y a decirme el emperador estaba desnudo, vístase usted. Un toque de atención
regla. Asunción, estamos hablando de RSC, ¿cómo está evolucionando? ¿Cómo lo veis desde el tercer sector? Nosotros, evidentemente, nuestro punto de vista no puede no coincidir también con el que están contando. Es decir, nosotros desde el tercer sector veíamos cómo ha ido evolucionando de situaciones puntuales de ayuda filantrópica, de un interés de un consejo de dirección, de una persona, de un director, tal, cómo eso se ha ido integrando en la estrategia de las propias empresas, porque efectivamente lo del propósito se nota cómo los valores van calando en las empresas, que no solo se dedican a un determinado objetivo, sino que quieren integrar otras cosas, porque el mundo ha cambiado, también las personas en el empleo, las personas cuando buscan empleo quieren trabajar en sitios donde tengan unos valores determinados y que coincidan con ellos. Todo eso nosotros lo hemos ido notando desde el tercer sector, cómo ha ido dándose esa evolución. Es una simbiosis muy importante porque nosotros aprendemos desde las empresas pues cosas que también hacen que evolucionemos como entidades sociales, toda la parte de rendición de cuentas, cómo vamos trabajando en analizar mejor el impacto que tenemos, que es complicado, el impacto social medirlo es complicado, y vamos trabajando y evolucionando y también comunicándolo de una forma diferente para que se pueda entender mejor. Creemos que todo esto es importante. Nosotros, por nuestro lado, desde las entidades sociales, damos una mirada diferente y en esa colaboración conjunta se nota que, yo ayer estaba comentando que tenía en mi entidad una firma de un acuerdo. La persona que estaba ya poco tiempo, digamos con una agenda complicada, pero estaba ahí, porque era un tema de responsabilidad social más allá del día a día de la agenda, un compromiso de la empresa institucional para ayudar a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Dedican los consejos de administración, creemos, más tiempo a esto del que parece. Y eso nosotros somos muy conscientes desde el tercer sector. Más allá de colaboraciones puntuales que existen en una emergencia, nosotros en la emergencia de la Dana hemos tenido colaboraciones, casi el 50% en mi entidad ha sido de empresa, con aportaciones importantes, pero más allá de eso, en el día a día las que existen en el tema de empleo. No tiene por qué ser ni monetario, tiene que ser en cómo ayudamos a las personas que se encuentran en una situación específica, ayudarlas a encontrar trabajo, y eso solo puede ser con las empresas, trabajando conjuntamente. Los equipos trabajan desde las entidades sociales de las empresas colaborativamente y somos muy conscientes desde el tercer sector todo ese cambio y evidentemente lo ponemos muy en valor porque obviamente lo que estamos consiguiendo es una sociedad más equitativa. Está claro que está evolucionando, pero la realidad, como hemos visto en los datos de hoy que nos han presentado, es que solo el 19% de las empresas marca la casilla, ¿no? Decíamos que queda mucho por hacer. ¿Qué barreras creéis que están impidiendo esa mayor participación y qué se puede hacer? Asunción, si queréis. Lo primero es una campaña joven. Estábamos comentando que no lleva tantos años y el desconocimiento, la gente no sabe que existe. No sabe que existe ni para qué. Y luego eso, basado en el desconocimiento, en la percepción que tienen, si saben esto me va a costar más dinero, esto a dónde va. Es decir, nosotros lo que necesitamos son foros como estos para explicar, para dar a conocer a la empresa en qué consiste. Y consiste en que es una decisión individualizada de la empresa en destinar una parte de los impuestos a algo específico. Es decir, decides qué parte, el 0,7 de tus impuestos va a proyectos específicos. Para esto son actores fundamentales, pues no solo todo esto, por ejemplo, estar en la COE es embajadora de la casilla de la X Solidaria. ¿Por qué? Pues porque tiene un compromiso específico, no solo la COE, hay otras empresas que son embajadoras solidarias de todo esto, pero hay actores claves que son, por ejemplo, las consultoras de empresas, los despachos profesionales, que son los que ayudan a hacer las declaraciones, el que tengan esa información, el que acompañen, el que simplemente presente la información desde la confianza que ellos dan a la hora de dar la información, nos ayuda muchísimo. Nosotros nos movemos mucho en la campaña con estos despachos para dar la información y que luego ya sea cada empresa la que lo decida. Hay una cuestión en esto fundamental que es el primer toque. Aquí no cuesta nada, pero las empresas que no conocen esto y que se van acercando a través de esto ya van teniendo conocimiento y podemos contar para qué va y cuáles son los proyectos a los que va dedicado y ese porcentaje que ellos deciden que vaya a estos proyectos. Carlos, precisamente decías tú antes, ¿no?, que no es tan fácil. ¿Por qué? Yo lo primero que reivindicaría es un cambio de estilo comunicativo.
no es solo un 19%, sino es 1 de cada 5 marca. O sea, para ponerlo en un lenguaje positivo, ya somos 1 de cada 5 y además se han presentado unas cifras que evolucionan de una manera espectacular. Entonces yo creo que valorar las cosas desde lo positivo es importante, ¿no? La segunda idea que se me venía a la cabeza tiene que ver con el orgullo de pertenencia. Soy del club, soy una de esas, 1 de cada 5, yo soy de esas, ¿no? Y como yo soy de esas, tengo el orgullo de pertenencia. Luego se van a dar unos reconocimientos, ¿no?, que tienen que ver también con esa parte bueno, no es lo más importante, que me den un reconocimiento, un premio, etcétera, etcétera, no es más, pero bueno, al final también de alguna manera estás apoyando, ¿no?, con ese sentido el hecho. No tengo la respuesta ahora mismo, ¿vale? Creo que tiene que ver, y vuelvo un poco a lo que decía antes, conformar, aunque es verdad que es una maratón de largo plazo, pero conformar a esos futuros líderes, que esto cale en las universidades, en las escuelas de negocios, sobre todo en aquellas que están formando a los miembros de los consejos de administración y a los CFOs y a los que al final tienen que poner, porque al final yo creo que sí, puede venir desde arriba, desde la dirección, pero al final si se le olvida a la persona correspondiente que tiene que poner el TIC, pues es importante, ¿no? Entonces yo creo que formación, seguir apoyando y en ese mensaje positivo de ya somos 1 de cada 5 y vamos quedando poco. Pongo un ejemplo muy rápido. Hace 4 o 5 años salió un informe que decía algo así como que el 95% de las empresas del IBEX 35 reportan su impacto medioambiental y solo el 45% reportan su impacto social. Y yo recuerdo que otra compañera mía de la cátedra y yo escribimos un pequeño articulillo que decíamos: el 95% de las empresas del IBEX 35 cumplen con la legislación vigente y un 45% de las empresas voluntariamente, porque no estaban exigidas a demostrar impacto social, ya lo están haciendo. Si cambiamos esa mirada y esas gafas, posiblemente, bueno, pues algo conseguiremos. Un mensaje más positivo, está claro. Ángel, como en las empresas, ¿qué creéis que hace falta? Bueno, a mí me gustaría comenzar con una reflexión antes, prestando atención a las 4 opciones que ponía Carlos. Sin duda alguna yo también me quedo con la tercera y la cuarta, porque además estoy convencido de que las cosas van por ahí, ¿no? Y que ese es el modelo de empresa que queremos y el que estamos teniendo, ¿no? Y por ahí vamos. Pero, sin duda eso, porque ese es el modelo y porque ese es el modelo por el que la empresa española apuesta hoy en día, sin duda eso, junto con su contribución social en general, ya sea desde el punto de vista del empleo, de las oportunidades, del impacto social, posiblemente sea uno de los motivos que expliquen la confianza que hoy en día genera también la empresa, ¿no? Y ahora os explico por qué lo digo. Es decir, el último barómetro de Edelman que regula o estudia el índice de confianza de determinadas instituciones sitúa a la empresa como la institución más valorada en España, con un 53%, ¿no?, de los encuestados. Yo creo que eso es un dato importante, que además nosotros también tenemos que aprovechar, ¿no? Es decir, porque estamos en un momento de incertidumbre y de cambios que todos conocemos y de lo que todos somos conscientes, pero evidentemente eso se une al hecho de que estamos ante una institución colaboradora que es la empresa, para que esto funcione, generador de confianza como ninguna otra institución, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que aprovechar. Y ya hilo con esa pregunta de qué podemos hacer, ¿no?, para seguir sumando y seguir implementando, aprovecharnos de eso. Y sobre todo, antes tenía la oportunidad de hablarlo con María. Yo estoy muy obsesionado con el papel de la PYME, muy obsesionado. Y vamos a seguir trabajando para que la PYME, lo he dicho antes, sea el principio de la solidaridad. Es decir, para que la PYME marque la casilla. Los datos de balance y de resultados de este año ya demuestran un importante crecimiento en el número de pymes que han marcado la casilla. Es decir, las pymes son el 98% del tejido productivo nacional. Es decir, ahí, lo hemos hablado muchas veces con Luciano, tenemos mucho trabajo que hacer. Y sobre todo por un motivo fundamental, es decir, las grandes estrategias en materia de acción o compromiso social o de RSE o de lo que sea,
Las grandes compañías lo tienen más fácil, es decir, es más lógico que la gran compañía tenga su propia estrategia integrada para posibilitar esa transformación y ese cambio social, ¿no?, del que estamos hablando. Pero posiblemente, ya no solo si pensamos en una pyme, si pensamos en un autónomo, pero vamos a centrarnos en las pymes, lo tengan más complicado, lo tengan más difícil. Es decir, porque generar esa estrategia integrada y ese propósito no se hace de un día para otro y requiere también algún tipo de inversión. Y esta es una opción, si me permitís la expresión, fácil y cómoda para que esa pyme pueda cumplir ese propósito, ¿no? Entonces, ahí es donde en ese mensaje yo creo que tenemos que trabajar mucho y tenemos que incidir. Y, por supuesto, muchísima comunicación y ser muy didácticos, ¿no? Que en eso consiste básicamente lo que intentamos hacer desde la Fundación para trasladar vuestro mensaje, ¿no? Explicarle muy bien a las empresas cuáles son los resultados, cuáles son los objetivos, cuáles son los beneficios, cuál es el impacto social de verdad. Ahí hay que ser muy didáctico y explicar mucho, ¿no? Y muchos foros, muchas jornadas y, como decía Carlos, mucha formación. Y mucha comunicación en positivo, como nos decía Carlos. Asunción, te quería preguntar, nos han dado antes los datos del número de proyectos, ¿no?, que se financian. Cuéntanos un poco qué tipo de proyectos. Pues los proyectos son múltiples, claro, tanto proyectos, al final entre la parte estatal y la parte autonómica estamos hablando de 10.000 proyectos y llega a multitud de colectivos de la infancia en dificultad social, desde mayores, desde personas con discapacidad, de mujeres en situaciones de vulnerabilidad o víctimas de violencia de género. Sí, los proyectos afectan a multitud de colectivos y son muy diferentes, pues desde dar una ayuda técnica a una persona que tiene discapacidad o acompañar a un mayor a la farmacia porque necesita no puede hacer la gestión solo, o esa soledad no deseada que nos está preocupando tantísimo cómo está evolucionando la población. Son multitudes de proyectos y también hay algunos que son muy interesantes y los ponemos muy en valor, que tienen que ver con el análisis propio y los estudios dentro del propio de entidades del tercer sector en la parte estatal sobre trabajar sobre esto, analizar, ver cómo podemos ayudar mejor, ver qué personas hay más vulnerables, no vulnerables, porque todo esto nos ayuda a profesionalizarnos y desde luego a ser más eficientes en la ayuda que prestamos. Así que los proyectos son múltiples, van a evolucionar un montón de entidades, hay una capilaridad tremenda, es una ayuda de proximidad, porque gracias a las muchísimas entidades que gracias a estos fondos pueden trabajar, llegamos de una forma muy directa. Todo esto teniendo en cuenta que nosotros en las entidades sociales nos apoyamos también, un valor fundamental es el voluntariado, con lo cual hay un efecto multiplicador de todo esto gracias a estos proyectos. Hay una parte en todo esto que tiene que ver con los proyectos sean estables y que sean sostenibles en el tiempo, y todo esto ayuda muchísimo a trabajar de una forma mucho más eficiente. Ángel, te quería preguntar, desde la COE, vosotros, como ya hemos dicho, ¿no?, habéis apoyado desde el principio el tema de la casilla Empresa Solidaria. ¿Cómo se vive desde dentro? Con orgullo y con alegría. De verdad, o sea, permitidme que presuma un poquito de fundación, no mucho, pero seguro que os quedáis un pelín sorprendidos si os digo que este año cumplimos 40 años. Es decir, estamos de aniversario. Pero es verdad que desde hace aproximadamente 5 años, sobre todo desde la presidencia del presidente Garamendi, la Fundación vive una especie de un antes y un después, ¿no? Es decir, crea una estrategia propia de acción, empieza a crecer y empieza a abanderar y a coordinar proyectos que hasta ahora eran inéditos para la Fundación, ¿no? Con el gran objetivo que os he trasladado antes, ¿no? Canalizar la acción social, el compromiso social de las empresas españolas. Y lo hacemos a través de dos tipos de vías. Una son los proyectos propios, que antes eran los menos y ahora son los más. Y en segundo lugar a través de las alianzas, ¿no?, de las grandes alianzas, que antes eran los más y ahora no es que sean los menos, pero se va equilibrando esa balanza con los proyectos propios. Y sobre la base de 4 ejes estratégicos, uno que pone a la persona en el centro, otro que piensa, porque no podemos olvidar que somos una fundación de empresa, que somos una fundación de parte, en la empresa y el fomento de su competitividad.
otra que es acción social directa y otra que es que pretende fomentar las acciones de buen gobierno dentro de las compañías españolas. Desarrollamos hoy en día más de 300 acciones de 25 proyectos diferentes. Pero me detengo en las alianzas porque intento responder ahora a tu pregunta, por eso la he marcado de esta manera, porque esta es sin duda una de las grandes, si no la más importante, alianzas que tenemos en la Fundación. Nosotros siempre, lo ha dicho la presidenta en numerosas ocasiones, somos una fundación humilde, pero que el mayor patrimonio que tenemos como Fundación COE es la marca, ¿no? Es la posibilidad de llegada y de pegada en todo el territorio nacional a todas las empresas, ¿no? Desde el primer autónomo hasta la gran compañía. Entonces, a la hora de determinar una alianza en nuestro quehacer diario, lo que hacemos es valorar lo que otros hacen bien. Primero, intentamos aliarnos con los mejores, como no puede ser de otra manera, y aquí estamos aliados con los mejores, con los que estáis sobre el terreno y con los que conocéis las necesidades sociales de verdad. Y segundo, no nos metemos en hacer algo que ya los otros hacen bien, porque para eso están los que lo hacen bien. Estoy viendo a mi amiga Patricia y ella, vicepresidenta del Grupo Social 11, y ella sabe perfectamente de lo que hablamos. Siempre nos aliamos para intentar implementar lo que otros ya hacen bien. Y aquí tenemos un recorrido importante, ¿Cómo ayudamos fundamentalmente aquí? Y así respondo. ¿Cómo lo vemos desde la Fundación? Porque es un privilegio y no es en vano la presencia también de nuestro presidente hoy aquí, que, oye, humilde y modestamente hayamos puesto nuestro grano de arena bajo la coordinación de la plataforma del tercer sector para que al menos en esa labor de concienciación y comunicación a las empresas españolas estemos llegando mejor que antes. Y eso algo tendrá que ver con los resultados, sinceramente. Es decir, ser embajador es algo importantísimo para nosotros. El presidente Garamendi es embajador desde hace 4 años de la casilla Empresa Solidaria, pero la respuesta que estamos teniendo desde las empresas españolas, no solo con la alianza que tenemos con la plataforma del tercer sector, sino con todos los proyectos, hoy en día es un antes y un después, sinceramente. En momentos puntuales ha hablado Asunción del tema de la Dana, cuando se les pide ayuda y se les pide que se manifiesten a nuestros empresarios y empresarias, como en proyectos de mayor constancia y mayor recorrido, ¿no? Ahora mismo yo creo que la empresa española ve en la Fundación COE un gestor de confianza, que confía en nosotros para canalizar su acción social. Muchas de ellas no tienen capacidad de hacerlo directamente. Oye, y ahí estamos nosotros, y si podemos servir de ese nexo de unión con entidades de primer nivel que agrupan a lo que vosotros agrupáis como plataforma, yo creo que se produce la colaboración perfecta, ¿no? Entonces lo vemos, como te decía al principio, con orgullo, con alegría y con muchísimas ganas de seguir. Ya sabe la plataforma que estamos y estaremos siempre a su disposición. Muy bien. Carlos, nos mencionabas antes, ¿no?, la importancia de las empresas y de esa integración de criterios ASG, pero cuéntanos cómo lo ves, si es especialmente el componente social, ¿no?, cómo están las empresas incluyendo ese componente en sus estrategias. Yo empezaría un poco, antes Asunción decía que medir el impacto es complicado, yo lo quiero desmitificar. No es tan complicado, no es tan complicado. Por ahí veo también caras. No, hay que aprender, como todo. O sea, yo siempre digo, pues para un niño pequeño aprender a montar en bicicleta es, ¿dónde me estoy metiendo? Pero luego ya lo automatizas, ¿no? Y yo creo que integrar una gestión del impacto o integrar la gestión del impacto dentro de la empresa, pues es como aprender a montar en bicicleta. Entonces, en ese sentido, yo creo que las empresas han ido aprendiendo a hacer muchas cosas, entre otros a medir, quizás porque estaban obligadas en algunos sectores o en algunas industrias o en algunos momentos por temas legislativos. En otros, por lo que fuera, han aprendido a hacer muchas cosas, a medir su impacto medioambiental. Han aprendido, pues a que con determinado momento había que desnudar las cuentas para que alguien externo me las auditara y me las firmara, etcétera, etcétera, y hemos ido aprendiendo. La S de lo social es más complicada. Y la G de la gobernanza, que es el patito feo, porque se nos olvida siempre, porque la E primero porque la E o la A
de ambiental lo vemos todos los días, respiramos el aire, estamos viendo el cambio en las temperaturas, etcétera, etcétera, nos afecta incluso como personas y luego es fácil, ¿no? Porque bueno, pues al final son toneladas de CO2 o toneladas de agua que hemos reciclado o toneladas de basura que hemos dejado de emitir, ¿no? Entonces, bueno, al final hay unas métricas muy aceptadas y muy medidas. La G de la gobernanza, aparte de ser la cenicienta de la ecuación, es que también es relativamente fácil porque está muy regulada, ¿no? Porque tiene que ver con presencia, bueno, tiene que ver con transparencia, corrupción y buen hacer en el mundo, y segundo, pues tiene que ver con determinadas paridades en determinados órganos de dirección, con lo cual, bueno, al final está ahí. La S es que ¿qué es lo social? ¿Qué es lo social? ¿Cómo lo medimos? Bueno, pues al final tiene que ver con el bienestar y la felicidad. Dios mío, ¿y eso cómo lo medimos? ¿Vale? Pero yo creo que las empresas, yo siempre comento, hay un señor que se llamaba Milton Friedman, que le dieron un premio Nobel de Economía y que luego al final aquí todos citamos porque dijo, la única responsabilidad de las empresas es crear empleo y generar valor para el accionista. Y luego le ha llegado otra persona, de cuyo nombre no voy a pronunciar bien, pero que es el CEO del World Economic Forum, del Foro de Davos, con lo cual no es sospechoso de ser ni perroflauta ni del otro lado, que dijo, no señor, la misión de la... Perdón, y también lo dijo la Round Table en el año 2019 en verano, con un manifiesto, le dijeron, no señores, no señoras, la misión de la empresa es generar felicidad para todos sus públicos. Así que ahí tienen el problema de empleados y empleadas felices, trabajarán mejor y por lo tanto servirán mejor a los mercados y por lo tanto remunerarán mejor al accionista, clientes o proveedores felices también. Bueno, pues al final si todos somos felices, ¿cómo conjugar eso? Es como un sudoku, ¿no? Que los sudokus a veces son más fáciles y a veces son más difíciles, y la parte S de la S social nos cuesta porque habla de derechos humanos, habla de bienestar social, habla de vulnerabilidad, habla de cómo estar metidos en esa sociedad, pero se puede hacer. Muy bien. Asunción, cuéntanos, nos han presentado el sello de empresa solidaria. ¿En qué consiste? Porque es importante animar a las empresas a solicitarlo. Bueno, según empezamos la campaña nos dimos cuenta de que, bueno, pues para sellar precisamente ese compromiso era un distintivo que estuvimos trabajando desde la plataforma para dar visibilidad a las empresas que lo hacen. Hay un primer paso en todo esto, lo llevamos hablando toda la mañana, que tiene que ver con el conocimiento de lo que significa y, bueno, y luego le sirve estratégicamente a la empresa por nuestra parte, bueno, pues para tener contabilizado y visualizada esa ayuda, pero a ella estratégicamente en sus memorias de sostenibilidad, en sus páginas web o en su comunicación corporativa. Creemos que es importante el sello solidario, importante también los embajadores solidarios, los embajadores de la casilla, porque todo esto son, bueno, pues nuestros colaboradores más estrechos. Además es muy sencillo, María José lo ha explicado, pero yo lo voy a explicar porque como el desconocimiento se lucha con conocimiento, ¿cómo se hace? A partir del 1 de agosto entra en la página web, en Casilla Empresa Solidaria, y se solicita, se rellena un pequeño formulario y a los pocos días ya está. O sea, es tan sencillo como eso. Y es importante para las empresas, bueno, porque también pueden presumir de su colaboración y de esa otra mirada social diferente que estamos pidiendo. Pues animamos a todas las empresas a que lo hagan. Ángel, ya hemos hablado antes, pero cuéntanos qué argumentos consideráis más efectivos para convencer a una empresa de que marque la casilla. Bueno, ya algo hemos avanzado, ¿no? Pero por ser riguroso y ser esquemático, 3 ideas, ¿no? Una, la empresa tiene que ser consciente, y ya os digo que cada vez lo es más, de lo importante de la posibilidad que ofrece la casilla Empresa Solidaria una vez que la marca, y conceptuarlo, verlo siempre como un acto que refuerza el compromiso de la empresa con los valores éticos y sociales, ¿no? Yo creo que ese sería el primer punto. Segundo, la posibilidad, a través de marcar la casilla de Empresa Solidaria, que siempre hay que decir que es gratis, la posibilidad de sentirse partícipe de la creación de valor e impacto social positivo. Yo creo que ese también es un argumento importante. Y en tercer lugar, muy importante, aunque no tanto desde el punto de vista social, pero que sí es importante también para la empresa, porque al final eso contribuye en la creación de riqueza social a través del empleo, de las oportunidades, de lo que hemos comentado antes, la reputación empresarial.
Es decir, la posibilidad de mejora de la reputación empresarial, el refuerzo de la lealtad de los clientes y de los empleados, que eso también es importante para la empresa. Es decir, antes hablaba Carlos del sentido de pertenencia. Hoy en día el sentido de pertenencia a la empresa por parte de los empleados es muy importante y es algo que se demanda mucho, sobre todo entre los jóvenes, donde esa escala de valores a la hora de valorar el acceso a un puesto de trabajo, a un empleo, ha cambiado muchísimo con respecto a antes. Ahora la empresa con propósito es algo importantísimo a la hora de aplicar esa selección, pero sin duda hoy en día que hablamos de tanto déficit de talento, la posibilidad de motivar y retener el talento en la empresa pasa mucho por la posibilidad de trabajar en una empresa con propósito, a lo que sin duda alguna marcar la X de la casilla solidaria ayuda por este impacto social positivo que provoca. Así que básicamente en esos 3 objetivos yo resumiría. Nos quedan todavía unos minutos y no sé si hay alguna pregunta por parte del público. Si no, sigo yo preguntando. Gracias a los 3 y a la moderadora. Que cuando me quedo en un sitio siempre me gusta participar, lo siento. Carlos, a ver, esto es una cuestión que va para nosotros, o sea, para las entidades del tercer sector. ¿En qué tenemos que cambiar? Bueno, ¿en qué tenemos que cambiar? ¿En qué tenemos que mejorar para buscar las sinergias con el mundo empresarial? Digo, como entidades del tercer sector. ¿Cuánto tiempo tenemos? Dios mío. A ver, yo creo que el cambio tiene que venir por las dos partes. O sea, 2 no bailan si uno no quiere. O sea, que yo creo que eso es importante, ¿no? Lo primero, creo que tenemos que cambiar lenguajes. O creo que tenéis. No me atrevo a decir, el tenéis parece que os estoy diciendo así un poco desde fuera, ¿no? Creo que hay que cambiar lenguajes. Antes estaba pensando yo en todo lo que ha salido en la mesa, ¿no? 83 millones. ¿Y 83 millones qué son? Y hemos atendido a 2,5 millones de personas. Yo creo que hay que empezar a decir, ¿y esto para qué ha servido, no? Creo que muchas veces, y nosotros cuando fundamos la Cátedra de Impacto Social, hace ahora justo 5 años en la universidad, la fundamos una compañera mía y yo porque decíamos, estamos hartos de que nos digan qué bonito es esto que tú haces. ¿Vale? Es que te dedicas a las personas con discapacidad, qué bonito, ¿no? O, bueno, pues no es bonito. Y los que están ahí saben que no es bonito. Y creo que hay que pasar al lenguaje de esto merece la pena, ¿vale? Y merece la pena es dar 2 datos que digan que ha merecido la pena poner la X o etcétera, etcétera. Yo creo que vuelvo un poquito al principio de lo que dije en mi primera intervención. Ha habido una muy mala relación porque la empresa veía al tercer sector como ese que me mete el dedo en la herida y me hace daño y me hurga y me está diciendo yo lo estoy haciendo mal y en algunos casos, y vamos a hacer autocrítica desde las 2 partes, porque el tercer sector también la ha sabido hacer no me sale la palabra, confrontadoramente, bueno, desde una perspectiva con mucha confrontación, ¿no? Y muy violentamente. Yo creo que el intentar sentarse en la mesa y decir, hago cuña publicitaria, ¿habéis visto esa serie de Netflix que habla de Ámsterdam, del Centro Médico Ámsterdam, de ese médico que llega a dirigir un hospital en Estados Unidos y lo primero que dice es ¿en qué te puede ayudar? Pues yo creo que esa historia, yo creo que el tercer sector también ha tenido muchas veces la imagen en el mundo empresarial de no a qué te puedo ayudar, sino cuánto me vas a dar, y entonces yo no te recibía porque que viene el de la plataforma del tercer sector, a ver qué me va a pedir. Bueno, pues yo creo que a lo mejor hay que cambiar un poco esa imagen de yo vengo a decirte en qué te puedo ayudar, y desde el en qué te puedo ayudar a lo mejor podemos trabajar en proyectos conjuntos. Vuelvo a mi ejemplo de antes. Yo a lo mejor tenía una cadena de valor, una cadena de suministro donde yo tenía determinadas cosas que no estaban del todo alineadas con mis derechos humanos y utilizaba mano de obra infantil sin haberlo intencionadamente, y resulta que tengo unas organizaciones que trabajan en el mundo de la infancia y que me pueden ayudar a limpiar mi cadena de valor. Y entonces, ¿en qué te puedo ayudar? Yo creo que por ahí ya la clave de ese cambio de lenguaje, de ese cambio de imagen, de no soy el pedigüeño, sino que soy el que vengo a colaborar contigo en el objetivo final, que es la transformación social, la felicidad de las personas en el mundo, incluyendo a las más vulnerables. No sé si con eso... Para los 3 o para cualquiera de los 3, ¿no? Hemos hablado de que estamos involucrados tercer sector, en el ámbito empresarial,
también apuntaba Carlos que la academia, pero ¿creéis que hacen falta más agentes o qué actores tendríamos que involucrar también dentro de la campaña para poder mejorar las cifras? Pero como periodista te diría los medios de comunicación. Me parece fundamental que seamos capaces de trasladar todos estos datos que hoy estáis dando, trasladarlos en nuestros medios de comunicación. ¿Dónde está el sector público aquí sentado? Importante que ha dicho el presidente cuando ha inaugurado. Me gusta mucho porque es verdad que estamos en unos tiempos que parece que el relato gana al dato. Y el dato es importante. Y los datos de lo que hacemos es importante. Y los datos de cómo se siente, o sea, de a dónde llegamos. Y obviamente del compromiso que ha aumentado tantísimo en la empresa. Estábamos viendo antes los datos, que los tenemos más que analizados, pero es verdad que ha aumentado la recaudación, no tanto como las empresas que han marcado, un porcentaje. ¿Eso qué quiere decir? Pues que todas esas pequeñas y medianas empresas se han comprometido. Nosotros damos muchísimo valor. Obviamente, claro que es importante la financiación, la recaudación, porque eso llegamos a más gente, somos más estables y podemos trabajar mejor. Pero el hecho de que haya tantas empresas pequeñas y medianas que han marcado para nosotros tiene un valor fundamental, porque es ese cambio de forma de pensar. Y para eso es importante contarlo y que el dato se sepa. Y el dato se sabe a través de los medios de comunicación. Estábamos los dos asintiendo cuando estabas comentando que es un actor clave en todo esto. Yo iba a tirar también por la parte de los medios, ¿no? Porque yo creo que también son un actor social esencial, ¿no? Y si en esta mesa hemos hablado mucho de comunicar, de formar, de decir, de contar, yo creo que los medios de comunicación aquí son un aliado súper necesario. Y también hilándola con la pregunta que Luciano le había hecho a Carlos, yo creo que tenemos que trabajar mucho en la confianza de las empresas hacia la X. Es decir, es posible que a muchas empresas les falte esa información de lo típico, ¿no? Oye, ¿y qué pasa con esto? ¿A dónde va el dinero? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se reparte? Es decir, la empresa, que ha dado ya un paso importante, pero tiene que ver aquí un elemento fiable, ¿no? Fiable en el buen sentido, ¿eh? Es decir, tiene que caer un velo de legitimidad sobre el procedimiento, ¿no? Que lo tiene, de verdad, pero hay que transmitirlo. Es decir, hay que explicárselo a la empresa, hay que transmitirle la confianza en el proceso, ¿no? Y aquí, lo decía Carlos, el papel del sector público es fundamental, ¿eh? Es fundamental. No es un mero ejecutor, ni un gestor de reparto, ni nada, sino aquí tiene un papel, desde mi punto de vista, fundamental a la hora de transmitir esa confianza también hacia las empresas, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos trabajo por hacer, ¿eh? Trabajo por hacer. Ya no solo trabajo desde el punto de vista de dar a conocer la existencia de la posibilidad de hacer tanto con una simple X, sino de transmitir, oye, que esto va de verdad, que esto funciona así, que confíes en esto. No quiero hablar mucho de transparencia, pero también tiene mucho que ver con la transparencia. Pero, en fin, transmitir confianza en torno al procedimiento, ¿no? Yo creo que ahí tenemos mucho por hacer, todas las partes. Pero, sin duda, el sector público la tiene y de manera importante, al menos desde mi punto de vista. Muy bien, una última pregunta. Voy a hablar un poco del reparto. Y es que, igual que hay pequeñas empresas, también hay pequeñas ONGs. Y yo creo que en el reparto se hace mucho hincapié en grandes proyectos. Algunas asociaciones en el IRPF es tal la cantidad de anexos y temas burocráticos que es que ni se presentan, porque saben si su proyecto a lo mejor no es de 100.000 euros, es que no lo van a ganar. Entonces el espacio de tiempo, o sea, el tiempo que se gasta a lo mejor se quita al trabajo real, ¿no? Entonces en las pequeñas ONGs, os digo, porque la mía es mínima, ya hemos desistido. Y yo propongo, por hacer una propuesta, ¿no?, que haya una parte del IRPF que sea para las pequeñísimas.
O sea, las que están en el terreno, pero a lo mejor no tiene esa estructura profesional, que os olvidáis que las ONGs somos empresas también, porque tenemos gente contratada. Y entonces, pues haber varias opciones, ¿no? Para las grandes, para las pequeñas y para las medianas, ¿no? Si me permiten, contesto yo. Bueno, evidentemente falta el sector público aquí para dar respuesta a esto. Nosotros no somos los creadores de los criterios de reparto. Sí es cierto que desde la propia plataforma vamos estudiando año tras año cuál es el análisis de los proyectos que se dan, de las entidades de las que se dan, de los importes a los que se dan, precisamente de esto que estamos hablando, que es importante todo este análisis. Y sí es cierto que es variado. Sí estamos viendo que es importante, bueno, los requisitos al final tienen que ver en torno, bueno, pues, en torno de que al final el sector público, el que está haciendo este reparto, necesitamos unos requisitos normativos. La vida, la verdad, es que se está complicando muchísimo. Estoy contigo en que hay una parte normativa que entendemos que es necesaria, porque para ser transparente, para dar confianza también a las empresas, a los públicos que marcan la X, en que lo estamos haciendo todo bien, en que tenemos todos los requisitos cubiertos y que estamos cumpliendo conforme a la legalidad y siendo óptimos y eficientes en lo que hacemos. Y en todo esto es esencial tener eso, pero es verdad que a veces dice, y tengo que rellenar el papel 27 veces. ¿Y para qué? Si ya lo rellené. En eso estamos todos, pero eso no podemos hacer nada. Nos falta aquí el sector público que nos estuviese escuchando y que los mecanismos lo hiciesen más simples, porque seguro que hay mecanismos, de hecho, desde la propia tercer sector, a través de la interlocución que hacemos con los grupos de trabajo, trabajamos en esto, en la normativa de justificación, en la normativa, es decir, intentando mejorar. Pero aquí ya entran otros ministerios más potentes, como Hacienda y tal, que también tienen que tenerlo claro. Es un trabajo de, vamos a decirlo, de gota malaya, de año tras año, de ir presentando lo mismo. Se ha conseguido avanzar algo, pero efectivamente hay cosas que se quedan fuera. Pero bueno, que conste que lo trabajamos y que intentamos mejorarlo, pero hay cosas que no se van a poder evitar, porque necesitamos tener, yo creo que una salvaguarda para las propias organizaciones también, tener claro que todos estos requisitos los cumplimos y que tenemos la confianza de los demás a la hora de decir, lo estoy haciendo y lo estoy haciendo bien, tal y como me están diciendo. Eso es importante también en generar confianza hacia las personas, yo repito, ya sea en la X del IRPF o en las empresas, de que lo estamos haciendo bien. Y hay una rendición de cuentas importante, desgraciadamente, a pesar de que lleve mucho trabajo. Muy bien, pues si os parece lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a Ángela, a Carlos y a Asunción. Os pido, por favor, si os podéis hacer una foto los tres. Y ahora pasamos a la última parte de nuestra jornada, así que esperad un momento, por favor. Sí, yo creo que sí. Así, hasta que... Gracias. Muy bien, pues como os decía, llegamos a uno de los momentos más especiales de esta jornada. Vamos a reconocer públicamente el compromiso, la implicación y el ejemplo de aquellas organizaciones que han destacado por su labor y su apoyo continuado a la casilla Empresa Solidaria. Pido por favor a Luciano y a Asunción que nos acompañen para hacer la entrega de los reconocimientos y, en primer lugar, se nombra empresa embajadora de la casilla Empresa Solidaria a la COE Tenerife. Recoge el reconocimiento en nombre de la COE de Tenerife María Eugenia de León Burgos, presidenta de la Plataforma del Tercer Sector de Canarias. No, lo primero, disculpar a la COE, que no he podido estar porque justo celebraba asamblea hoy. La verdad que no me costó nada convencerlo. COE Tenerife está desde un principio muy implicada con esta campaña y de por sí con todo lo social allí en Canarias, sobre todo en la provincia de Tenerife.
Y bueno, yo simplemente después de todo lo que han estado comentando, que creo que ha sido bastante completo, sí que decir que al final estamos hablando de empresas como si fueran unos entes, como si fueran unos espacios. Las empresas están conformadas por personas, eso lo tenemos que tener claro. Trabajamos con personas de los colectivos en situación de exclusión, en situación de pobreza. En Canarias sabemos mucho de eso, tenemos casi un 32%. Son los datos del 2024, no sé si habrán aumentado este año, pero yo siempre lo que digo es que en cualquier momento nos podemos ver en una situación de pobreza o de exclusión. Al final, con esto, el marcando una casilla, lo que estamos haciendo es dando oportunidades, simplemente, oportunidades que a veces no se les dan a estas personas. Estamos defendiendo sus derechos y nos podemos ver en esta situación en cualquier momento, cualquiera de los que estamos aquí. Entonces, tenemos que tomar conciencia de eso. No estamos ayudando, pues no sé, es que no puedo ni decir a quién. Quiero decir, es que estamos ayudándonos entre nosotros. Son los vecinos, las vecinas, los familiares, los amigos, las amigas. Entonces, tenemos que quedarnos con eso. Y poco más. Y que muchísimas gracias a la plataforma, a todo el equipo, sobre todo al área de comunicación que llevamos meses con este proceso y a la COE. María Eugenia. También se nombra empresa embajadora de la casilla Empresa Solidaria a la Federación Asturiana de Empresarios. Y recoge el premio, la distinción Alberto González Menéndez, director general de la Federación Asturiana de Empresarios. Bueno, pues ya colocados en el sitio, buenos días. Para nosotros es un placer recibir este reconocimiento porque llevamos muchos años trabajando de una forma silenciosa en este tema con las organizaciones que en Asturias, hoy me acompaña una de ellas, están dedicándose a hacer esta labor. Pensamos que poco a poco hemos ido calando no solamente en nuestros socios, en los empresarios asturianos y empresarias, sino lo que es más importante, en las personas que están dentro de esas empresas, sea el empresario, sea el directivo o sea el trabajador. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Esto al final es una labor de todos, es la mejor imagen de que nuestra sociedad es madura y evolucionada y de que somos sensibles con esas cosas que, como bien decía la persona que usó la palabra antes que yo, nos pueden pasar a cualquiera en cualquier momento, ¿no? Y tener una red de este tipo en la que todos estemos implicados, repito, empresas, personas, organizaciones, es lo mejor que nos puede pasar. Así que agradecemos mucho esta distinción. Nos da alas, si cabe, para seguir trabajando más a fondo y de forma, a ser posible, más eficaz. Ya estamos comprometidos precisamente para esta misma semana hacer un par de actos en Asturias de cara a la campaña de este año. Y más allá de la campaña, donde hay que poner la cruz es en las cabezas, ¿no? Para que todos, cada día, tengamos muy presentes la necesidad que tiene la sociedad de que seamos comprensibles, comprendamos este tema y seamos eficaces en el funcionamiento del mismo. Muchas gracias de verdad, y lo que quiero también es agradecer vuestra labor, ¿no? Porque a veces los premios se reciben y se pone el foco en quien los recibe, pero también hay que ponerlo en quien lo da, que hacéis una gran labor. Muchas gracias. Muy bien, pues culminamos con el nombramiento de Renfe como empresa embajadora de la casilla Empresa Solidaria y recoge Carlos Yáñez García, gerente de Área de Asuntos Públicos y Responsabilidad Social Empresarial de Renfe.
Bien, buenos días. Muchas gracias a la plataforma por este reconocimiento. Realmente desde ahí pensaba que pesaba mucho. Es muy liviano, pero es liviano físicamente. El compromiso en este momento es muy grande. El peso que tiene del compromiso y de la responsabilidad de este reconocimiento, yo creo que en este momento lo estoy notando. Recientemente firmamos un acuerdo con la plataforma, un compromiso de trabajo de futuro que espero que se materialice más allá de la campaña que vamos a realizar en los trenes este año y que espero que con ella también consigamos superar la barrera del 20% para llegar a ese 100%, ¿no?, de empresas. Renfe es una empresa que lleva el principio de la solidaridad desde los orígenes de la compañía, ya en el siglo pasado. Yo no concibo España sin una empresa como Renfe, no solamente por su función, sino también por su compromiso solidario. Desde hace muchísimos años el aporte que hace a la sociedad es muy importante desde un punto de vista económico, pero también desde otros aspectos. Cubrimos prácticamente todo el territorio nacional, trabajando con grandes proyectos y pequeños proyectos. Es cierto que, desde el punto de vista de la comunicación, no lo hemos hecho bien y tenemos que mejorar. En este momento estamos en un proceso de transición en el que nos estamos modernizando gracias a las guías que tenemos por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también por los principios de los pilares de la Unión Europea en materia de derechos sociales. Ahí estamos aprendiendo, Carlos, a medir. Ahí es donde hemos entrado a medir, a aprender a cómo tenemos que valorar el impacto social. Son herramientas muy útiles. Y aquí voy a coger, si me permitís, y si me alargo un poquito más, lo siento, voy a coger el testigo de lo público. Nosotros somos una empresa pública. No sé quiénes tendrían que estar aquí, pero me consta que hay muchas empresas públicas que estamos trabajando en pos del beneficio social, en ayudar a la sociedad y generar riqueza social en nuestra sociedad. Me consta desde la perspectiva también desde el Ministerio de Hacienda, que nos guía desde hace 4 años a la empresa pública solicitando qué es lo que estamos haciendo para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por tanto, creo que sí, que se abre también una gran oportunidad para contactar con quienes están trabajando y están trabajando con nosotros, con las empresas públicas, para poder llegar a esa colaboración entre lo que es lo público y lo privado. Muchísimas gracias a la plataforma. Espero que esto, como plagiando a Humphrey Bogart, espero que esto sea el principio de una gran amistad y de muchas acciones conjuntamente. Muchas gracias a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Pasamos ya al cóctel que se sirve fuera, y lo que sí que pido, por favor, es a todos los participantes de la jornada que vengan para hacernos una foto de grupo. Muchísimas gracias a los asistentes y esperamos que os haya parecido interesante. Gracias.